Bienvenidos. En el siguiente video estudiaremos lo referente al proceso sucesorio. Quizás se ha preguntado en algunas ocasiones qué sucede con todos aquellos bienes, derechos, acciones y obligaciones que una persona deja con motivo de su muerte, o tal vez ha denotado la expresión RIP, que deviene del latín requiescat in pace, que significa descanse en paz. Si bien es cierto, la persona individual fallece, sus bienes, así como derechos e inclusive las obligaciones que pudiera tener él mismo, se dirimen o se solucionan a través del proceso sucesorio. La génesis o la existencia del proceso sucesorio deviene de la muerte de una persona. Y de ahí que en este video le explicaré específicamente uno de los procesos sucesorios, como lo es el proceso intestado, desde la perspectiva del proceso sucesorio intestado judicial. Así que debe tener usted presente su Código Procesal Civil y Mercantil, su Código Civil, para poder estudiar de la mejor manera. Una vez dicho eso, iniciemos. En el transcurso de su carrera, usted ha estudiado el Derecho Civil 3, en el libro tercero de nuestro Código Civil que habla de las sucesiones. Pero, ¿qué es el derecho de sucesiones? Tenemos acá una pequeña definición. El derecho de sucesiones es aquella disciplina del derecho civil encargada del estudio de la transmisión, y vea lo interesante, lo que está en rojo, la transmisión de bienes, derechos, acciones y obligaciones por causa de muerte. Debo indicarle que el requisito sine qua non para utilizar el derecho de sucesiones es que aquella persona que ha fallecido dejó bienes, derecho, acciones y obligaciones. Por el contrario, si la persona difunta no dejó ninguno de estos, no tiene razón de ser y no tiene sentido utilizar el derecho de sucesiones y por ende tampoco abocarnos al proceso sucesorio. ¿Y qué es el proceso sucesorio? El proceso sucesorio es un conjunto de etapas destinadas a resolver todas las cuestiones concernientes a los bienes, derechos, acciones y obligaciones por causa de muerte. Recuerde lo que le mencioné en la diapositiva anterior. Si aquella persona fallece y no dejó bienes, tampoco derechos, acciones y obligaciones, el proceso sucesorio no tendría razón de ser, ya que el mismo versa sobre estas instituciones del derecho. Tenemos que platicar sobre procesos sucesorios simples. Hablamos de un proceso sucesorio simple cuando se tramita el intestado de una sola persona. Por ejemplo, del hijo tramitando el intestado del padre. Es un proceso sucesorio simple. Pero puede darse en varias ocasiones que tengamos que recurrir a la tramitación de un intestado doble. ¿Y cuándo es un intestado doble? Intestado doble es cuando estamos en un mismo proceso sucesorio, estamos radicando el proceso de dos personas, valga la redundancia. ¿Y cómo es eso? Imagínense, usted es nieto, pero hay bienes registrados a nombre de su abuelo, ya fallecido. Su padre, hijo de su abuelo, también ya fallecido. Entonces, para poder verificar la transmisión de esos bienes de su persona, del abuelo hacia usted, en el supuesto de que su padre no tenga más hermanos, porque si fuera de esa manera, entonces usted no tendría legitimación de conformidad con lo establecido en el Código Civil.
En consecuencia, hablamos de intestado doble con base al siguiente ejemplo. Su abuelo falleció en el año 1990. Su padre falleció en el año 2015. Su abuelo estaba casado, pero ya la cónyuge falleció. El abuelo tampoco tuvo más hijos, sino únicamente su padre. En consecuencia, dejó varios bienes en los cuales se necesitan que se le transmitan a favor suyo. Entonces estamos hablando de un intestado doble porque tendría usted que erradicar el proceso sucesorio de su abuelo y el proceso sucesorio de su padre. En consecuencia, en el mismo proceso le denominaríamos proceso sucesorio intestado doble. También se puede dar el proceso sucesorio intestado triple. Y hablamos de triple cuando en el mismo proceso se tramita la sucesión intestada de 3 personas. Por supuesto, para utilizar estas reglas debe usted conocer con amplitud todo el libro tercero de nuestro Código Civil, que ya estudió en su momento. En consecuencia, pues no entraremos a explicar cada una de las instituciones contenidas en ese libro. Entonces, recuerda, proceso sucesorio simple, doble y triple. Y así se le tendrá que denominar. De conformidad con el artículo 450 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, nos indica que el proceso sucesorio tiene como finalidad u objetivo determinar lo siguiente. Número 1, el fallecimiento del causante o su muerte presunta. Claro, el fallecimiento se demuestra con base al certificado de defunción del Registro Nacional de las Personas. Y la muerte presunta, pues también se demuestra con base al certificado de la muerte presunta previa las diligencias voluntarias para declararla. El proceso sucesorio también decidirá sobre los bienes relictos. Hablamos de bienes relictos en materia del derecho de sucesiones a todos aquellos dejados por el causante, o sea, los bienes que forman la mortual. También se tendrá que verificar las deudas que gravan la herencia. Imagínese que el causante haya contraído una obligación a través de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. En consecuencia, tenemos un bien inmueble que forma parte de la mortual, pero está hipotecado, o sea, tiene un gravamen. A eso se refiere. Número 4, los nombres de los herederos. Recordemos que a la sucesión intestada, que es básicamente la que vamos a explicar en el presente video, pues se tiene que verificar desde el artículo 1078 al 1084 en nuestro Código Civil. Todo esto es de forma excluyente, claro, para conocer toda esta tramitación usted debió estudiar lo referente al parentesco y a todas estas normas del derecho de sucesiones. El proceso también determinará el pago del impuesto hereditario. En Guatemala tenemos una ley que es la ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones. Pues al finalizar el proceso sucesorio se tendrá que realizar la liquidación, se tendrá que hacer el pago del impuesto correspondiente de conformidad como lo establece el artículo 7 de esa ley. Al finalizar el proceso, pues se procederá a la partición de la herencia, siempre y cuando proceda a realizar la partición. Caso contrario, pues se tendría que aplicar lo referente al artículo 514
512, 513 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En síntesis, eso es lo que determina el proceso sucesorio. Debemos de tener algunos conceptos generales que usted ya tuvo a bien estudiar y analizar de forma concreta en su curso, pero no obstante aquello, pues no soslayamos de recordar algunas particularidades. Para fines del derecho de sucesiones es necesario que usted haga referencia de quién es el causante. El causante solo y solo puede ser una persona natural, una persona individual, una persona física. Es conocido el causante con otras denominaciones, algunas más burdas, poco técnicas, como el muerto, el fallecido. Pero de forma técnica en el derecho de sucesiones le podemos llamar causante. Causante es sinónimo de aquella persona que ha muerto y dejó bienes, derechos, acciones y obligaciones. Él es el causante. También es conocido de forma técnica como de cujus, que refiere a una expresión en latín de aquella persona de quien se trata la herencia. Hablamos del heredero. Los herederos en materia del proceso sucesorio intestado obligatoriamente deben regirse a las normas del Código Civil, o sea, refiérome desde el artículo 1078 al 1084. Ahí nos indican el orden de la sucesión intestada. Recuerden, en la sucesión intestada, el pariente cercano excluye al lejano. Y es en esta parte donde tenemos nosotros como estudiosos de la ciencia del derecho aplicar en su máxima expresión todas aquellas normas de parentesco contenidas en nuestro Código Civil, específicamente desde el artículo 190 hasta el 198. Entonces, la máxima o la regla general es que el pariente cercano excluye al lejano. Veamos un artículo, el artículo 1078 indica la ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge supérstite que no tenga derecho a gananciales, quienes heredan por partes iguales. Entonces, los hijos y el cónyuge supérstite heredan por partes iguales. Tal como lo menciona el último parágrafo del artículo 1084, el hombre o mujer supérstite ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. El artículo 1079, por su parte, indica, a falta de descendencia, o sea, no hubo hijos, sucederán los ascendientes más próximos, refiérome a los padres del causante y el cónyuge, por porciones, por iguales porciones. Entonces, puede existir un matrimonio joven en el que no existan hijos y fallece alguno de ellos, dejó bienes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 1079, quienes tienen derecho a heredar de conformidad con la ley sería el cónyuge supérstite y los ascendientes por partes iguales. Entiéndase 50%. Pero ¿qué sucede si quien falleció es persona soltera, no estuvo casada y tampoco tiene hijos? ¿Quiénes son los herederos? Al tenor de este mismo artículo, y cuando solo hubiere una de las partes, esta llevará toda la herencia. Entonces, la respuesta es, si no existieren hijos y tampoco estuviere casado o unido legalmente, entonces sucederán los padres. Si por el contrario, persona casada, no hubo hijos y los padres han fallecido, ¿quién es la parte
que hereda el 100%? La respuesta es el cónyuge supérsite. Artículo 1080. A falta de los llamados a suceder, o sea, me refiero a los dos artículos anteriores, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Por eso le indicaba, es necesario que usted conozca las reglas de parentesco desde el artículo 190 al 198 para poder comprender y analizar de mejor manera este tema. Artículo 1081. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación y alimentos. Recordará usted que de conformidad con nuestra norma jurídica, se puede heredar por derecho propio o por representación. ¿Y cómo comprendemos esto de la representación? Imagínese lo siguiente, un intestado simple. Madre soltera, tuvo 4 hijos, tuvo bienes y falleció. Eso significa que los 4 hijos heredan por derecho propio. O sea, los 4 tendrían la legitimación sobre los bienes dejados por su madre difunta. Eso es por derecho propio. Pero ¿cuándo aparece la representación? Tendríamos que analizarlo lo referente al artículo 929 de nuestro Código Civil. Casos en que hay representación. Derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella. Entonces, el ejemplo, madre soltera, tenía bienes, falleció, 4 hijos le suceden, los 4 heredan por derecho propio. Entonces, ¿cuándo aparece la representación? La herencia por representación. Imagínese usted que uno de esos 4 hijos haya fallecido y tenga hijos. O sea, ahí está la representación. ¿Quiénes tendrían el derecho de solicitar la porción que le correspondiere a su padre fallecido? Serían los descendientes, pero por una porción igual a la de los demás. La mortual, que al final se convierte en masa hereditaria, forma una unidad, o sea, 100%. Si son 4 hijos, a cada uno de ellos le correspondería el 25% de esa masa hereditaria. Pero ya falleció uno, o sea, quedan 3. ¿Será que esos 3 se llevan toda la herencia? ¿O los hijos de aquel que ha fallecido pueden obtener? La respuesta acá es evidente de conformidad con el 929 y es que en realidad depende de en qué momento haya fallecido el hijo. Si el hijo falleció antes que la mamá o la mamá falleció antes que el hijo, para poder determinar si existe o no herencia por representación. Entonces, usted está en el artículo 929 y puede, en dado caso, subrayar lo que le indicaré, la última línea del primer parágrafo. Derecho de representación hereditaria es la que tienen los descendientes de una persona para heredar en su lugar. O sea, estamos hablando los hijos de aquel que ha fallecido. Y aquí está el requisito sine qua non para que podamos hablar de esta representación. Si hubiere muerto antes que el causante. Si hubiere muerto antes que el causante. Si murió después del causante, entonces no hay derecho de representación. Veamos el ejemplo entonces que estamos utilizando. La madre soltera tuvo 4 hijos. Ella murió y quedaron los 4 hijos. Un año después muere.
uno de esos 4 hijos. La pregunta acá es, ¿existe derecho de representación de los hijos de aquel que ha muerto? La respuesta es que no, porque él murió después de la causante, después de su madre. Por el contrario, la madre soltera tuvo 4 hijos. De esos 4 hijos murió uno en el año 2018 y la causante muere en el año 2020. Entonces, sí se cumple el presupuesto establecido en el artículo 929 y sí hay representación. Imaginémonos que aquel hijo que murió en el año 2018 tuviera 2 hijos, entonces ellos tendrían derecho a representarle, tal como establece nuestro artículo 929. La mortual. ¿Qué es la mortual? La mortual está compuesta por aquel conjunto de bienes, entiéndase bienes muebles, bienes inmuebles, derechos. Recuerde que la persona fallecida puede tener derechos de crédito, puede tener derechos hereditarios inclusive, puede tener derechos de copropiedad, a eso se refiere, bienes, derechos, acciones. Imagínese usted que la persona que ha fallecido inició un proceso para recuperar una propiedad. Imagínese que inició un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad, tal como lo establece el artículo 469 de nuestro Código Civil. Inició un proceso, pero fallece en la etapa probatoria o fallece en la contestación de la demanda. Entonces, ¿qué procede a realizar acá? Tiene una acción pendiente. De conformidad con el artículo 59 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos habla de la sucesión dentro de un proceso. Cuando la parte desaparece por muerte o por otra causa, el proceso se prosigue por el sucesor universal o en contra suya. Entonces, si es de esa manera, los herederos de esta persona que inició el proceso tendrían que radicar el proceso sucesorio para solicitarle al juez que, de conformidad con el artículo 509 del Código Procesal Civil y Mercantil, se le nombre un representante de la mortual y tener la legitimación de poder continuar con el proceso. Entonces tenemos lo que es la mortual, la masa hereditaria. Para comprender qué es masa hereditaria, pues tendríamos nosotros que leer lo establecido en el artículo 1105 del Código Civil. Los bienes que deja una persona a su fallecimiento se pagarán sus deudas. De los bienes que deja una persona a su fallecimiento se pagarán sus deudas. El resto es masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella. Entonces, la masa hereditaria en síntesis son todos aquellos bienes que le restan a la mortual una vez cumplidas todas las obligaciones de la misma. Se hablaron de algunos conceptos generales, me hubiese gustado explicarle con profundidad más sobre este tema, pero claro está que no es materia de mi curso en indagar a profundidad en estos temas. Se asume que usted ya estudió su Derecho Civil 3, ya conoce todo lo referente a estos temas. En consecuencia, nos limitamos a dar una explicación bastante somera. De conformidad con nuestra ley, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, existen 2 clases de sucesión. Una, que es la sucesión testamentaria. Recordará usted al momento de estudiar su derecho de sucesiones, qué es un testamento, cuáles son los requisitos, la libertad para testar, la imposibilidad o incapacidad para testar, la incapacidad para heredar por testamento y todos aquellos temas que tuvo a bien analizar en su estudio. Estas 2 clases de sucesión la encontramos en el artículo 917 de nuestro Código Civil, que establece: la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifiesta o manifestada en el testamento
y a falta de éste por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada. Comprendido en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Entonces tenemos dos clases de sucesiones, la testamentaria y la intestada. En este video solo se abordará y se explicará lo referente a la sucesión intestada. Pero en términos muy generales, la sucesión testamentaria aparece al momento que la persona fallecida otorgó un testamento con todos los requisitos de ley, tanto del Código Civil como los del Código de Notariado. Otorgó ese testamento. Puede ser entonces que aquella persona fallecida no otorgó testamento, entonces utilizaríamos la sucesión intestada. O puede ser que sí otorgó testamento, pero que el mismo se haya declarado nulo por falencias de requisitos indispensables para su validez. Entonces estamos ante la sucesión intestada. También recuerde que en la sucesión testamentaria o en el testamento, la persona puede disponer de sus bienes como mejor le parezca. No es necesario en un testamento dejarle los bienes a los familiares. Puede disponer de ellos libremente, dejárselos a un amigo, a un vecino o a un compañero de trabajo, al novio o la novia, no importa. Aquí puede disponer de sus bienes con toda libertad. Pero claro, si aquella persona fallece y encontramos un testamento en el que dejaron todos los bienes a favor de otra persona, los legítimos herederos, de conformidad con la ley, pues verán la posibilidad de impugnar ese testamento para ser declarado nulo, y si se anula ese testamento, en consecuencia aparece la sucesión intestada, dejando fuera a aquella persona a la quien se le hubiese dejado todos los bienes en el testamento. Y claro, va a depender mucho de la técnica jurídica utilizada por el notario al redactar el testamento. Si es buena y ha creado un testamento perfecto, ese testamento soportará el proceso que pretenda anularlo. Si por el contrario el testamento está plagado de vicios, de errores, es bastante sencillo y fácil lograr la nulidad del mismo. Entonces, en el proceso o en la sucesión testamentaria puede ser heredero cualquier persona que tenga capacidad para ello. Por el contrario, en la sucesión intestada solo entran los parientes dentro de los grados de ley y en el orden establecido del artículo 1078 al 1084 del Código Civil. ¿Qué normativa jurídica utilizamos nosotros en los procesos sucesorios? Utilizamos obviamente nuestro Código Civil, el Código Procesal Civil, que nos da las normas de procedimiento. Utilizaremos también el decreto 73-75, que es aquella norma que crea el registro de procesos sucesorios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, la ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones, así como el acuerdo 251-2018 de la Procuraduría General de la Nación, que contiene los lineamientos de asuntos de jurisdicción voluntaria. Esta normativa es necesaria que se pueda utilizar para tramitar esta clase de procesos. ¿Y qué es un proceso sucesorio intestado? El proceso sucesorio intestado se origina cuando el causante a su muerte dejó bienes, derechos, lapsus calami, faltó una S, dejó bienes, derechos, acciones u obligaciones sin haber otorgado testamento. El requisito sine qua non para accesar al proceso sucesorio intestado es que aquella persona haya fallecido
no otorgó testamento y dejó bienes, derechos, acciones y obligaciones. Si aquella persona falleció y no dejó ninguno de ellos, no tiene sentido accesar al proceso sucesorio intestado. Así también el proceso sucesorio intestado aparece en cualquiera de los presupuestos establecidos en el artículo 1068 del Código Civil. ¿De qué formas podemos tramitar el proceso sucesorio? De conformidad con el artículo 453 del Decreto Ley 107, podemos tramitar de forma notarial o judicial. En el presente caso hablaremos solo de la tramitación judicial del proceso sucesorio intestado. Ya habrá tenido usted sus cursos de derecho notarial donde tramitaron un proceso sucesorio intestado notarial. Pero para hacerle una diferencia, se utiliza proceso sucesorio notarial cuando todos los herederos estén de acuerdo para que sea tramitado de esa manera. El proceso sucesorio intestado, la forma notarial, se realiza a través de actas notariales. Por su parte, el proceso sucesorio judicial es a través de memoriales, cumpliendo los requisitos. El primer memorial del artículo 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, y los demás memoriales que se utilicen cumpliendo el requisito del artículo 62. Entonces, proceso sucesorio notarial a través de actas notariales y el judicial a través de memoriales. Claro, la tramitación de cualquiera de ellos tiene algunas diferencias que usted, al momento de comprender cómo se tramita el judicial y al haber estudiado el notarial, podrá hacer el cotejo y establecer cuál es la modalidad. Muy bien, entonces vamos a estudiar específicamente la tramitación de un proceso sucesorio intestado judicial. Visualicemos que en alguna ocasión llegará a nuestra oficina, a nuestro bufete, un cliente indicándonos que su familiar ha muerto y que dejó bienes y que quiere tramitar el intestado. Es necesario que usted, previo a ello, entreviste al cliente, le haga preguntas para determinar si él tiene o no legitimación para iniciarlo. Porque a veces comparecen nietos a querer radicar el proceso intestado de los abuelos, existiendo tíos y no teniendo ellos la representación del artículo 929. Entonces, no tendríamos que engañar a las personas, simplemente serle franco, decirle, mire, usted no tiene legitimación en este proceso. Pero claro, para darle esa respuesta, usted debe conocer con amplitud las normas, tanto el derecho sustantivo como el derecho procesal. Y de ahí que es necesario contar con documentos previos. Imaginémonos que es un caso sencillo. El hijo quiere tramitar, o los hijos, 3 hijos quieren tramitar el proceso sucesorio intestado de su señor padre. La madre ha fallecido también. Entonces, los hijos son los únicos herederos o las únicas personas con derecho a heredar en este proceso. Padre fallecido y hay 3 hijos, los 3 están vivos. En consecuencia, comparecen a su bufete, le plantean la situación. Usted, como abogado o abogada, tiene como la obligación de solicitarle los siguientes documentos: el certificado de nacimiento y defunción del causante. Se debe analizar si dentro de este certificado existen errores. Si existen errores, pues hay que realizar diligencias voluntarias de rectificación de estas partidas. Si por el ejemplo existieran diferentes nombres entre los certificados de nacimiento, defunción y aquellos documentos donde consten los derechos, pues se podría hablar de una identificación de tercero, que bien aplica.
Entonces, certificado de nacimiento de función del causante, atestados que justifiquen el parentesco, en este caso serían los certificados de nacimiento de cada uno de los hijos. Hay que determinar que estén correctos los nombres del padre en esos certificados, porque si están incompletos o incorrectos, pues también tendríamos que realizar diligencias voluntarias de rectificación. Esto de conformidad con el artículo 455 y 478 del Decreto Ley 107. Además de ello, si existen bienes, debemos de solicitar los documentos que justifiquen la mortual, tales como certificaciones del registro de la propiedad, o testimonio de escrituras públicas, o certificado de propiedad de vehículos, o cualquier otro documento que realmente nos establezca que existen bienes o derechos de esta persona fallecida. Como le indico, es necesario hacer un análisis, no es únicamente de recepcionar los documentos y comenzar a redactar el memorial, sino se necesita analizar cada uno de ellos para que todos estén en concordancia y no exista discrepancia entre los datos. Si existe discrepancia, pues lo que se sugiere es que se corrijan, sea antes o durante la tramitación del sucesorio intestado. Porque si no lo hace, de todas formas, cuando llegue el expediente a PGN, pues le indicarán previos que tendrá usted que subsanar. Y esto también es necesario porque que usted conozca qué tanto hay que tramitar en un intestado, porque con base a ello usted puede fijar sus honorarios. No es lo mismo iniciar un intestado en el que exista un solo bien y todos los documentos estén en orden, como aquel intestado en el que haya que realizar una identificación de tercero, que haya que utilizar procedimientos de jurisdicción voluntaria de rectificación de partidas de nacimiento, de defunción. Entonces, es necesario que se haga este análisis. Si todos los documentos concuerdan, están en orden, pues estamos en disposición de comenzar a tramitar el proceso sucesorio intestado. Recuerde que de conformidad con las últimas reformas del Código Civil, específicamente del artículo 5, que fue reformado por el decreto 18-2018, pues a la presente fecha no genera ningún tipo de inconveniente el hecho de las tildes. ¿Sí? Entonces, le explico porque esto es lo que nosotros hacemos en la práctica alrededor de los múltiples procesos sucesorios que hemos tenido la oportunidad de tramitar. Esto es lo que hacemos. Nos tomamos el tiempo para cotejar, analizar y verificar que todo esté de la mejor manera. Encontrando los documentos en orden, entonces procedemos nosotros a plasmar nuestro memorial, porque el proceso sucesorio intestado judicial es a través de un memorial. Debemos de preguntarnos entonces qué juez es el competente para tramitar esta clase de procesos y encontramos la respuesta en el artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde nos indica que es juez competente el de primera instancia y establece ese artículo las particularidades. La competencia en procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. A falta de domicilio, al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de bienes inmuebles que formen la herencia. Y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, el juez de primera instancia del lugar donde el causante hubiere fallecido. Ante el mismo juez deben ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes de la mortual, mientras no esté firme la partición de la herencia. Entonces, ya sabe, la competencia en estos procesos la debemos de establecer conforme al artículo 21. Ahora sí, vemos las etapas del proceso sucesorio intestado judicial. Vamos a analizar la primera. Debemos de redactar un memorial ante juez competente, como lo establece el artículo 478 del Código Procesal Civil Mercantil. Este memorial debe cumplir con los requisitos del artículo 61, artículo 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. A este memorial le debemos de adjuntar los documentos
que ya vimos con antelación, certificados de defunción y de nacimiento del causante, certificados de nacimiento para determinar el parentesco, los documentos que justifican, en dado caso, la propiedad de los bienes que forman parte de la mortual. Presentamos este memorial con todos los requisitos de ley. Por ende, el juez revisará en el paso número 2 que los mismos se cumplan a cabalidad y en consecuencia dictará una resolución en la que le dará trámite. Recordemos que esta es una resolución de trámite, entonces es un decreto. Esto lo vemos en el artículo 479, o sea, este segundo paso. En esa resolución que el juez le da trámite al proceso sucesorio, el juez ordena que se soliciten informes a los registros. ¿A qué registros? Nos referimos a los registros de la propiedad. Estos informes versan para establecer si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte. Entonces, es obligación del notario, cuando se haya otorgado un testamento o donación por causa de muerte, enviar los oficios o los avisos a los registros correspondientes, tanto al registro general de la propiedad como al segundo registro de la propiedad. Estos informes tienen fundamento legal en el artículo 455. Entonces, el juez, al momento de dictar la resolución de trámite, ordena que se soliciten informes al Registro General de la Propiedad en Guatemala y al segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango para que ellos se manifiesten si el causante otorgó o no donación por causa de muerte o testamento en su momento. Si lo hizo, pues en el informe vendrá, y si viene que otorgó testamento, entonces cambiamos de proceso sucesorio a un proceso sucesorio testamentario. En esa misma resolución, el juez dará aviso al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia. Ya vimos que el decreto 7375 creó el registro de procesos sucesorios. Debemos de cumplir con los requisitos de ese decreto. Se le envía un aviso. En esa misma resolución, el juez señala audiencia para la Junta de Herederos, señala el día y hora, ordena la publicación de los edictos. Esos edictos deben ser en el Diario de Centroamérica, de conformidad con el artículo 456, se realizará la publicación de 3 edictos en el plazo de 15 días. Esto es para convocar a todos aquellos que tengan interés en la mortual. Posteriormente, en el paso número 3, se realiza la Junta de Herederos, tal como lo menciona el 479. Debo indicarle que previo a la Junta de Herederos ya deben estar incorporados los edictos al expediente correspondiente. Una vez que se tengan en el expediente ya todos los documentos, refiero específicamente a que ya tengamos los 2 informes de los registros de la propiedad, ya tengamos el acuse de recibido de la Corte Suprema de Justicia, ya tengamos los 3 edictos publicados en el Diario de Centroamérica, ya tengamos el acta de Junta de Herederos, el acta judicial. Entonces nos vamos a la siguiente etapa o siguiente paso, que sería conferirle audiencia a la PGN. Recordemos que de conformidad con el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil, la PGN será siempre considerada parte en los procesos sucesorios. ¿Y qué es lo que hace PGN? PGN, en representación del Estado, en representación de los derechos de menores y ausentes, hace un análisis de todo el expediente para establecer si se cumplen o no los requisitos de ley. Si se cumplen los requisitos de ley, en consecuencia, PGN emitirá un dictamen favorable e instando para que se dicte el auto declaratorio de herederos. Por el contrario, si no reúne los requisitos de ley o hay errores, PGN lo que hace es emitir un previo para que se subsanen los errores. Una vez subsanados los mismos, en consecuencia se continúa con la tramitación.
Le comenté que existen lineamientos en PGN para realizar esta tramitación. Veamos específicamente lo publicado en el Acuerdo 251-2018. Este nos tiene lineamientos de asuntos en jurisdicción voluntaria de todos los que se tramitan. Pero nosotros específicamente vamos a platicar sobre el intestado. Muy bien. Entonces, proceso sucesorio, intestado. Los requisitos generales que PGN evalúa son todos estos contenidos acá, vean. Que se haya cumplido con cada uno de ellos. Y obviamente si se cumplen con estos requisitos, se tendrá obtenido un dictamen favorable. Veamos, todos estos son los requisitos. Obviamente no vamos a leerlos. Le compartiré este link en la plataforma para que usted pueda analizar cuáles son esos requisitos. Entonces, la función de PGN es emitir un dictamen sobre la procedencia del proceso sucesorio. Obtenemos el dictamen de PGN, la parte interesada tendrá que faccionar un memorial adjuntando este dictamen y enviarlo al juez competente. El juez recibe el memorial con el dictamen. En consecuencia, emitirá el auto declaratorio de herederos de conformidad con el artículo 481 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Dictará este auto en el que tendrá lugar establecer quiénes son herederos dentro del proceso sucesorio. Los requisitos del auto pues deben cumplir los del artículo 141, 143 y 159 de la Ley del Organismo Judicial en cuanto a su estructura. Artículo 481. En vista de los atestados del registro civil que presenten los interesados, el juez hará la declaratoria de herederos conforme a lo dispuesto en el Código Civil. La declaración se hará siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Entonces tenemos estos 5 pasos. Y ahora, ¿qué sucede después de que se haya declarado o se haya dictado el auto declaratorio de herederos? De conformidad con el artículo 602 existe la posibilidad de apelación. Imaginémonos que una persona que accedió al proceso sucesorio intestado, invocando su derecho de representación en la herencia de conformidad con el artículo 929 del Código Civil, pero que no obstante el haberlo acreditado, el juez al momento de emitir el auto pues lo excluye. Pues obviamente no tendrá más remedio que recurrir a una apelación conforme al artículo 602, con la tramitación que ya en videos anteriores usted conoce. Imaginémonos que no hubo recurso de apelación, sino el auto quedó conforme, declaró herederos a los hijos del causante. En consecuencia, después viene la etapa del avalúo. Hay que contratar a un experto autorizado por la Dirección de Catastro, Avalúo y Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas para que realice un avalúo de cada uno de los bienes que forman la masa hereditaria. Una vez teniendo los avalúos, se procede a faccionar el inventario de conformidad con las normas del artículo 555 al 567. Recordemos, este inventario lo facciona un notario, utilizando también todas las normas del Código de Notariado.
En el inventario se va a establecer en términos generales cuál es el activo conformado por todos aquellos bienes y derechos del causante, y por el otro lado encontraremos todo el pasivo que conforman las deudas y los gastos incurridos por la tramitación del proceso sucesorio. Una vez teniendo esto, viene la etapa de la liquidación fiscal y pago de impuestos, tal como lo establece el artículo 496, como lo establece la ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones. Esta liquidación se hace en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, en el DICABI. Tendrá que tener anuencia de la Contraloría General de Cuentas, y una vez que tengamos ya la autorización, realizamos nosotros el pago de este impuesto en SAT. ¿Y cómo realizamos el pago de este impuesto? Pues tenemos el plazo de 10 días para realizarlo, tal como lo establece la ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones. Tenemos 10 días para realizar este pago, y lo hacemos a través de el portal SAT de Claraguate. Accesamos, buscamos la parte que nos interesa. Si gustan, les mostraré cómo hacemos esto bastante sencillo. Entonces ya tenemos nosotros la resolución de DICABI, en la que indica cuánto se debe pagar de impuesto. Ya teniendo esto, accesamos a Declaraguate, vamos a buscar acá, herencia, legados y donaciones. Accesamos a este formulario. Y en el mismo pues tenemos que llenar todos estos campos. Vea, nos piden el NID del heredero o legatario o donatario. Luego el número de expediente. Este número de expediente nos lo otorga DICABI. El NID del notario, el número de colegiado, fecha en la que se nos notificó, esto con el ánimo de contar los 10 días, el impuesto a pagar, y debemos de ingresar la cantidad que ya se consta en la certificación que se nos notificó. Esa notificación tendrá un número de resolución. Veamos, todo esto nos menciona. ¿Alguna observación? Rectificaciones no lo llenamos a menos que se haya cometido un error en un formulario anterior. Y en consecuencia nos hará el cálculo del impuesto. Le damos validar, congelar, lo imprimimos, vamos a SAT, si es que existe una agencia bancaria dentro de la misma, y si no, pues lo realizamos en cualquier banco del sistema. Y de esta forma es como nosotros pagamos el impuesto en los procesos sucesorios. Una vez teniendo esto, con la certificación debidamente pagada del impuesto, procedemos a inscribir las partes conducentes de ese proceso al registro de la propiedad si versa sobre bienes inmuebles. Si por el contrario versare sobre bienes muebles como vehículos, pues esto se tendría que presentar al registro fiscal de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Después de esto, imaginémonos que sea sobre un bien inmueble, inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, al momento de realizar la inscripción, el mismo inmueble migrará o se transferirá del causante hacia los herederos legalmente instituidos. Y en el ejemplo que estamos viendo sería del padre hacia los 3 hijos. El inmueble se registraría a nombre de los 3 hijos y así constaría en el registro de la propiedad. Posteriormente, entonces, aquí nace la copropiedad, porque un mismo bien o mismos bienes están inscritos a nombre de varias personas. Encontramos la etapa de la partición. Recordemos que la partición se puede hacer de 2 formas. De forma extrajudicial, o sea, si están de acuerdo, van con un notario para que se otorgue una escritura pública de partición extrajudicial, y en consecuencia ahí
terminaría esta situación. Pero si por el contrario existiere divergencia entre los tres herederos a cómo se van a distribuir estos bienes, pues tendríamos que utilizar las normas de la partición específicas desde el artículo 512 al 515 del decreto ley 107, aplicando todas aquellas normas del juicio oral de división de la cosa común, juicio que ya estudiamos en su momento, y de esa forma es como terminamos la explicación de la tramitación del juicio o del proceso sucesorio intestado judicial. Debemos recordar que de conformidad con nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, existe la posibilidad de ampliar o rectificar el auto declaratorio de herederos en un plazo de 10 años, como lo establece el artículo 481. ¿Cuándo procede esto de la ampliación? Imagínese usted que los tres hijos omitieron que su padre tenía un otro hijo fuera de matrimonio, que sí lo ha reconocido, pero no lo mencionaron. Aquel omitido, aquel heredero que no se le haya tomado en cuenta, tendrá el plazo de 10 años contados a partir de la fecha en la que se declaró el auto de herederos para solicitar la ampliación y que se le incluya dentro de tal auto. Por su parte, rectificación, si en dado caso hubiesen errores que se tengan que corregir. En la ampliación también se puede venir y solicitar que se incorporen nuevos bienes. Imagínense que los herederos solo conocieran 3 bienes inmuebles que tuviera esta persona, pero con el transcurso de 2 o 3 años aparece que puedan tener otros bienes. De ahí se solicitará la ampliación o rectificación del auto y hay un plazo de 10 años. Muy bien, hasta acá nuestro video. Ha sido un verdadero gusto, un placer el poder disertar este tema. Y recordemos la máxima del derecho: scire leyes non hoc est verba aerum tenere sed vim ac potestatem, celso en el digesto. Es que saber de leyes no solo basta conocer su texto, sino su espíritu y sus efectos. Y claro, el espíritu y los efectos jurídicos de la norma del derecho son aplicables de conformidad con el estudio de la ciencia procesal. Así que ha sido todo, una feliz tarde y éxitos.